Ruth 1, del 1 al 5. ¿Cuál es nuestra prioridad? Si vamos a titular la meditación de esta tarde. Dice la palabra del Señor: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Versículo 5. Y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Padre, te damos gracias esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces puede tomar asiento. Aquí vemos un relato de una manera humanamente, si lo podemos clasificar, podemos decir que un relato triste, porque vemos el hecho de que una familia emigra y resulta que esa migración llevó a que 3 de sus 4 integrantes murieran. Y entonces hay algo que llama la atención, y es que no escapó el padre a la muerte y no escaparon también sus hijos a la muerte. Entonces hay mucho aquí de qué poder hablar por el hecho de que por qué se movieron, pero lo vamos a ver más adelante. Ahora, muchas veces nosotros buscamos que Dios nos revele las cosas. Muchas veces buscamos de que Dios sea el que abra los caminos, el que nos guíe. Pero nosotros deberíamos de buscar cuál es la razón por qué tenemos abundancias en unas cosas y por qué tenemos escasez en otras. No sé si ustedes se han dado cuenta que en algunas cosas usted es muy fructífero, pero en otras cosas tenemos escasez. Así somos. En algunas tal vez tenemos habilidades para ciertas cosas, pero no tenemos escasez en otras cosas. No lo dominamos todo. Entonces, muchas veces nosotros queremos que Dios nos revele en qué somos buenos, y muchas veces no nos damos cuenta también que nos hace falta algo, nos hace falta esa parte. Entonces, ahora, hay algo muy importante, y quiero empezar con esto. Si usted y yo no hacemos las cosas como Dios quiere que las hagamos, nos irá mal. Amén. Entonces, si usted y yo no hacemos las cosas como Dios quiere que hagamos, ¿por qué estoy diciendo esto? Yo le puedo preguntar, después del relato, ¿era la voluntad de Dios que Elimelec se moviera con sus hijos y con su familia? No, ¿por qué? Porque encontraron la muerte, perdieron todo lo que había. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos revele, pero tomamos nuestras decisiones. Señor, ayúdame a tal cosa, pero yo hago esto. Señor, yo te pido, pero yo hago todo lo contrario, etcétera. Entonces tenemos que ver que hay que cambiar en nuestra vida para mejorarlas. Tengo que ver yo cuál es mi escasez, y ahora tengo que entender por qué tengo escasez en esta área. Y debo de buscar eso, ¿para qué? Para que yo pueda cambiar. ¿Por qué? Porque mire, una tierra que es fértil, si yo no la cuido, se va a convertir ¿en qué? En estéril. Si yo, la tierra que tengo, el agricultor sabe cuáles son los tiempos. El agricultor sabe cuándo tiene que preparar la tierra, también sabe que tiene que regarla, también sabe que tiene que prepararla, sabe que tiene que ponerle un abono, sabe que tiene que ponerle muchas cosas. Entonces, ¿cómo se puede mantener o cómo se mantiene una tierra fértil? Bueno, donde hay lluvia, donde yo ayudo regándola. ¿Por qué? Porque si no hay agua constante en la tierra,
se vuelve infértil. Si la tierra no tiene agua o no tiene un agua continua, va a llegar un momento en que va a empezar a erosionarse. Y mire, y de cuando ya la tierra está estéril, por más que usted le meta abono, por más que usted le meta agua, no va a producir. ¿Por qué? Porque la tierra ya murió. Ahora, ¿por qué no soy fértil en algunas áreas de mi vida? ¿Por qué tengo escasez? ¿No será que Dios no es continuo en mi vida? ¿No será que yo busco a Dios de corazón? No estoy hablando en el hecho de congregarnos, porque podemos ir todos los domingos a un culto. Todos los domingos podemos ir a la iglesia. Pero eso no significa que yo lleve un corazón dispuesto. Probablemente las preocupaciones, probablemente las angustias, probablemente el trabajo, probablemente muchas cosas a mí me han hecho pasar por desapercibido de que yo debo de ir a la iglesia a recibir del Señor, a alimentarme de Él. Y debo de llevar un corazón dispuesto y decir, bueno, voy a poner atención en la enseñanza, voy a escuchar, voy a aprender qué hay en mi vida. Así como en la mañana aprendemos de la inmadurez, ¿verdad? La inmadurez, ¿qué peligros puede cometer la inmadurez en nuestra vida? ¿A dónde nos puede llevar la inmadurez? Y eso no solo es por los jóvenes, no, en todos. Una inmadurez en nuestra vida nos puede llevar a hacer pedazos todo lo que hemos hecho. Entonces, cuando no hay fecundidad, no hay vida. Pero cuando hay esterilidad, hay escasez. Entonces, ¿qué tengo escasez? ¿De cuál es la escasez en mi vida? Es porque no hay fertilidad. Es porque no hay una continuidad de Dios en esa área de mi vida. Entonces, ahora, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo bueno que usted tiene lo puede convertir en estéril. ¿Qué quiere decir eso? El trabajo, si usted tiene un buen trabajo, pero no tiene continuidad de Dios en su vida, lo puede volver estéril. Si usted tiene una familia, pero no hay continuidad, usted la puede convertir estéril a la familia. Su salario, todo lo que usted toque. ¿Qué pasaba con José en Egipto? Dice que el Señor le daba gracia y que todo lo que este hombre tocaba, todo prosperaba. ¿Y con qué llegó? ¿Con qué llegó José a Egipto? Llegó sin nada, no tenía nada cuando llegó. Entonces, no se trata de lo que yo tenga o de lo que yo logre hacer, sino de quién está conmigo. Porque si yo soy fértil, entonces todo lo que yo haga va a ser fértil. Pero si yo soy estéril, todo lo que yo toque se puede morir. Entonces, podemos tener abundancia material, pero no significa que estemos llenos. Podemos tener un buen salario, pero no significa que cubra esa necesidad, ese vacío que hay en mi vida. Porque yo puedo tener el mejor salario, pero eso no va a significar que yo me sienta lleno. Me voy a seguir sintiendo solo. Y voy a poder andar en el mejor carro. Puedo pagar el carro, puedo pagar la cuota de tener excelente carro, pero voy a andar solo. Que es preferible andar en un carro viejito, pero ando con la familia, ando feliz. Amén. Entonces, todo lo bueno, al final, como un paraíso, se puede convertir en un infierno. Entonces, ahora una cosa, y ahora volviendo al tema, en Belén había pan, pero se hizo estéril. Es decir, hubo una necesidad. ¿Por qué y para qué se volvió estéril? Ahora, Belén significa la casa del pan. Eso significa Belén. Ahora, ¿pero por qué se volvió estéril? Si era la casa del pan, porque hubo necesidad. Probablemente porque era necesario un correctivo y había que frenar la desobediencia del pueblo. ¿Por qué muchas veces a nuestra vida viene una escasez? ¿Viene algún problema? Nosotros lo primero que pensamos es, ¿qué hice mal? Pero estamos pensando en qué hemos hecho mal en nuestro trabajo. Si no llegué a tiempo, si le falté el respeto. No, miren, no solo es eso. También es, ¿qué estoy haciendo mal en mi vida espiritual? Y entonces viene la escasez porque necesito un correctivo y un freno para mi vida.
Dios trajo un correctivo a toda esta nación. Entonces, si llega la escasez y llega la esterilidad a nuestras vidas, o llegó en este caso que llegó a Belén, fue porque ellos no quisieron recibir el consejo de Dios. Y hacemos lo que nosotros creemos. ¿Por qué vienen los correctivos a nuestra vida entonces? Porque muchas veces nosotros hacemos lo que creemos que debemos de hacer, lo cual no es correcto, y desobedecemos su palabra. ¿Y a dónde podemos estar? Pero Señor, yo voy todos los domingos a la iglesia. Señor, yo te diezmo. Señor, yo te ofrendo. Señor, yo te sirvo. Señor, yo soy de los primeros que llegan a la iglesia. Sí, dice el Señor. Sí, pero cuando tú dejas a un lado el buscarme a mí, que ese es el propósito central, muchas veces pueden venir estas situaciones a nuestras vidas. Entonces, si usted y yo seguimos tomando decisiones sin Dios, esto nos puede llevar a la muerte. ¿Qué pasó con Elimelec y sus hijos? Tomó una decisión fuera del orden de Dios. ¿Y a dónde lo llevó? A la muerte. Entonces, muchas veces el hambre no es suficiente para corregirnos. Fíjese, Elimelec vio la necesidad. Mire, le voy a decir algo. No, en ningún momento vaya a creer que estoy diciendo de que Elimelec no movió por hacer algo por sus hijos o por su familia. Como padre, él estaba, sí, claro, estaba pendiente de que, bueno, que hay que hacer, que hay que darme, estos no tienen, buscar la manera. Pero no se dio cuenta que el problema era toda la nación. Y dentro de esa nación estaba incluido también Elimelec, porque se había desviado. Entonces, por eso es necesario la corrección a nuestras vidas. Muchas veces, oiga esto, muchas veces nos volvemos ignorantes de la palabra de Dios. Y por lo cual pagamos caro nuestra desobediencia. ¿Cuántos en algún momento no hemos llegado a aborrecer la reprensión de Dios? Muchas veces se predica algo y la persona cree de que ya le fueron con el chisme al pastor. Y probablemente el pastor no sabe nada. Él únicamente está compartiendo lo que el Señor le puso que compartiera ese día. No, pero amigos, que no, es que yo puedo tomar decisiones. Es que mire, pareciera que soy una persona tonta, porque todo se lo tengo que consultar a Dios. Sí, todo se lo tiene que consultar a Dios. Las decisiones claras, las decisiones difíciles en su vida, las decisiones importantes, consúlteselas a Dios. No tome usted la decisión. Ahora, ¿por qué? Porque muchas veces no vamos a encontrar medicina para nuestros errores. Queremos, muchas veces nosotros, después de hacer pedazos nuestra vida, queremos que el pastor venga y con una oración se solucione todo, como que fuera un mago. No, hermano, y usted dígame lo que tenga que hacer. Si dice que tenga que orar, si tengo que hacer ayuno por... No, es que mire, hay algunas cosas que no hay solución, tiene que esperar el tiempo de Dios. Sí, pero me estoy muriendo, yo siento que me estoy... Sí, pero no podemos hacer nada más. Amén. Entonces, muchas veces no va a haber medicina para nuestros errores. Por eso es necesario no salirnos de la voluntad de Dios. Muchas veces las personas creen que uno lo que quiere es decirle, mire, que usted ahora no va a pensar ni... No es eso. Es que dentro de la voluntad de Dios las cosas son mejor. Que dentro de la voluntad de Dios las cosas salen mejor. ¿Por qué hemos tenido fracasos? Porque lo hemos hecho fuera de la voluntad de Dios. Ya hemos fracasado en algo y seguimos haciendo y tomando nuestras decisiones. ¿Y hay medicina para eso? No hay medicina para eso. La medicina tuvo que haber sido antes y es seguir la voluntad de Dios. Amén. Entonces, ahora, quiero poner algo muy importante aquí, y es el triste desenlace que hubo por la decisión de Elimelec. El triste desenlace, ¿cuál fue?
Primero, la muerte del padre. Me imagino que tuvo que haber sido algo muy difícil, ¿verdad? Para su familia. También el hecho de no regresar a su tierra. Probablemente Elimelec creyó que la solución iba a ser temporal. ¿Cuántos de nosotros hemos creído en algún momento que el ausentarnos, por eso el tema de la meditación era, ¿cuál es su prioridad? ¿Cuál es su prioridad? Porque si su prioridad es trabajar, hacer dinero, entonces empezamos mal. Pero si nuestra prioridad es hacer la voluntad de Dios, entonces Dios va a dar gracia para todas las cosas. Porque le repito, no se trata del lugar ni de las capacidades. Se trata de tener la bendición de Dios. Por eso le puse el ejemplo, al principio de José. Porque el Señor bendijo a José en Egipto. Pero ¿cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia con José? Que José no se salió de la voluntad de Dios. Daniel, ¿dónde fue prosperado Daniel? En Babilonia. Llegó como cualquier otro esclavo. Pero como él se mantuvo en la voluntad de Dios, ¿qué llegó a ser? Un gobernador. Entonces, no se trata del lugar donde esté. Por favor, no vaya a creer que estoy hablando de migración, porque no estoy hablando de que o vivimos en la voluntad de Dios, o vivimos bajo su presencia, que es la casa del pan, o vivimos fuera de la casa del pan, en donde hay escasez. Así de simple. Entonces, fíjese, las consecuencias en el caso de Elimelec o de la decisión de Elimelec fueron físicas. Probablemente en el caso de nosotros, tal vez primero Dios no sean físicas, pueden ser problemas espirituales, depresión, cansancio, etcétera, un montón de cosas, pero en este caso fueron físicas. En el caso de él solo fueron físicas, en nosotros pueden ser físicas y espirituales. ¿Por qué? Porque aquí los tres murieron. Ahora, ¿qué padre no espera tener una descendencia? ¿Qué padre no espera que su apellido vaya y que sea de renombre? Más en este tiempo que era muy importante. Porque tú, ¿quién eres? Yo soy fulano, hijo de fulano, que es hijo de Mengano, y van a la genealogía. Y ver que este hombre se perdió su genealogía. Hasta sus hijos llegó. Y de ahí murió todo. Sus hijos ya no tuvieron genealogía. Él se volvió estéril y él volvió estéril a sus hijos. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos dado cuenta que nuestras acciones no solo nos van a hacer estériles a nosotros, sino que van a ser estériles a nuestros hijos? Y entonces vivimos nosotros en escasez y en vez de presentarle algo bueno a nuestros hijos para que el Señor los bendiga y esa bendición siga en los nietos y en los bisnietos, la cortamos. Y volvemos estériles a nuestros hijos. No se pudo dar cuenta él. ¿Por qué? Porque se salió de la voluntad de Dios. Elimelec no hizo una buena labor de padre. Porque hasta su nombre lo dice. Tuvo un hijo enfermo y el otro era débil. Eso significan sus nombres. Quiere decir que su esterilidad dio fruto, algo enfermo y algo débil. ¿Cómo son nuestros frutos en nuestra vida? Porque el Señor decía, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos estamos dando en nuestra vida? Son frutos enfermos y débiles, no sirven. O usted de los que encuentra una naranja, no sé si usted le ha tocado, pero qué horrible es darle una mordida a una naranja que es agria. Pero ni para hacer un refresco sirve. Porque de tan agria que es, aunque usted le ponga azúcar y hielo, no sirve, no funciona. Me recuerdo que una vez en un lugar, una clase de mango, y este mango era demasiado lechoso. Y este mango era demasiado lechoso.
y entonces ¿cómo se llama? Ya no funcionaba. Digamos, no es que no funcionara, sino que tenía tanta leche que no se podía comer. Y entonces a uno le decían que lo pelara y que dejara que saliera toda la leche, ¿verdad? Y mire, uno dejaba ahí a que el mango saliera, después le decían a uno que lo dejara en agua con sal para que le saliera. No, mire, al final uno perdía el tiempo queriéndose comer algo que no servía. Amén. Entonces, Elimelec no se puede justificar o no se podía justificar que aunque no tenía para comer, no tenía que irse a morar a Moab. Mire, Elimelec, ¿de qué figura entonces Moab en este caso? ¿De qué figura? Del mundo. Entonces, usted y yo no podemos justificarnos por lo que está pasando en nuestra vida para que no regresemos al mundo. Por eso, el tema es, ¿cuál es nuestra prioridad? Porque si mi prioridad no es hacer la voluntad de Dios, voy a dar frutos enfermos y débiles. Entonces, ¿cuál es mi prioridad? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo estoy dando? ¿Qué tipo de fruto estoy dando? Ahora, ¿qué tipo digamos, el que es padre, qué tipo de hijo estoy dando para el Señor? Entonces, Moab, fíjese, Moab estaba bajo maldición. Porque era un pueblo maldito, mire, y era maldito por Dios. No era maldito por el hombre. Era un pueblo, era una nación o un pueblo maldito por Dios. ¿Cómo es posible? Es decir, ¿en qué cabeza? Ahora que nosotros estamos en el Señor y podemos evaluarlo por un momento, podemos pensar, ¿pero qué se le ocurrió a este Elimelec irse al mundo? O mejor dicho, irse a Moab. Es como que ahora dijéramos, ¿cómo podemos pensar ahora nosotros una vida sin congregarnos? ¿Cómo podríamos concebir una vida sin adorar a Dios? ¿Cómo podríamos concebir una vida sin levantar nuestras manos, sin orar, sin leer la palabra del Señor? ¿Cómo era posible que este hombre, estando bajo la tierra bendita, aquel lugar que fue prometido a sus padres, tierra donde fluye leche y miel, y que estaba pasando por una escasez, no es que era estéril? Son dos cosas muy diferentes. La tierra estaba pasando por una escasez, pero eso no significaba que fuera estéril. Iba a volver a producir. Entonces, ¿cómo era posible que él tomó la decisión de irse a Moab? Porque el mundo no tiene cura. Es decir, usted y yo al mundo no lo vamos a curar, no lo vamos a cambiar. Pero podemos salvar a aquellos que necesitan ser salvados y predicar el evangelio a aquellos que necesitan. Entonces es de rescatar a otros, pero no de irnos nosotros al otro lado. Este cambio que hizo Elimelec trajo la muerte para él y sus hijos. ¿Y su esposa cómo quedó? Viuda. No solo viuda. ¿Qué más pasó con Noemí? Quedó sola en un lugar que no era su tierra. En un lugar donde no era su cultura. En un lugar donde estaba desprotegida. ¿Por qué? Porque no era de ahí. Y eso lo podemos ver aquí y en cualquier parte del mundo. Usted llega a un país y usted como es extranjero y queda solo, no hay un programa en el cual usted pueda ir y decir, mire, fíjese que acabo de perder a todos mis hijos. No se preocupe, le vamos a dar una pensión para toda la vida. No, es mentira. Con que muchas veces a las propias personas de aquí, teniendo una pensión, casi se mueren de hambre. No digamos a alguien que es extranjero. Entonces, ¿en qué lugar dejó Elimelec a su esposa? Mire, ¿a dónde la llevó? Porque en Israel tenía quien cuidara de ella si él hubiera muerto ahí. Pero la llevó a un lugar en donde la desprotegió, la dejó en la orfandad. ¿Ven a dónde nosotros podemos llevar nuestra familia? ¿A dónde la podemos dejar? Cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios. Ahora, pregunto, ¿qué los motivó para ir a Moab?
¿Qué lo motivó para irse a morar a Moab? Un lugar que probablemente no conocían. Si no estoy mal, no sé si estoy mal, y espero no equivocarme. No sé si son alrededor de 100, 120 millas, o no sé si entre 80 a 100 millas que estaba desde Belén hasta Moab. Y no estaban en línea recta porque hay un mar que está en medio de ellos. Imagínese a este hombre sacar a su familia cuando no había alimento aún para poder llevar. No era exponerlos a que murieran en el camino. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿por qué sus vecinos no se fueron para Moab? Porque aquí en ningún momento vemos que salieron en bandadas. Aquí no vemos que dicen, y entonces el pueblo empezó a irse para Moab, en el cual Elimelec y su familia se unieron. No. Aquí dice que Elimelec y su familia se fueron. Y entonces, ¿por qué sus vecinos no se movieron y ellos sí? ¿Por qué el resto de los demás no lo hacen y sí lo hacemos nosotros? Muchas veces alguien se desaparece de la iglesia, ¿verdad? Se desaparece como por 6 meses, 1 año, y al rato aparece y llega en unos problemas, con un montón de tribulaciones, con un montón de dificultades y un montón de cosas. Y no sé si le ha pasado, pero dice este comentario, dice, veo que están los mismos y que están bien. Y después dicen, yo creo que no me tuve que haber ido. Yo creo que no me tuve que haber sentado de la iglesia, porque si no, por lo menos aquí seguiría bien. Pero se fueron estando bien, pero según ellos estaban mal. Pero regresaron peor. Regresaron con pérdidas. Y no solo pérdida en lo económico, pérdida en tiempo y pérdida en lo espiritual. Porque cuando uno regresa defraudado, regresa triste, regresa cansado, ¿cómo regresó Ruth? Amargada. Entonces había sido una pérdida porque ya no era la misma que se fue. Ahora la Ruth que estaba aquí estaba en una peor condición. Ahora, si Elimelec se hubiera quedado, no hubiera defraudado a Dios por su impaciencia. ¿Cuántos somos impacientes? ¿Cuántos queremos que las cosas solucionen ya? Nos vamos, hacemos pedazos de nuestra vida y cuando nos regresamos, queremos que el pastor en 5 minutos nos arregle el mundo. Hermano, yo sé que usted, el Señor, le escucha. Yo sé que mire, ore por mí, que yo necesito y que mire, yo sé que ahorita y quieren salir diferente y decirle, mire, no se puede. Porque si intervino Dios, yo solo lo único que puedo pedirle a Dios es, mire, Señor, quítale el castigo o ayúdale en la situación, pero no soy Dios para poder cambiar las cosas. Yo no voy a venir a decirle, sí, Señor, en nombre de Jesús, restaura de todo. No, porque no me puedo meter con lo que Dios está tratando. Pero entonces vemos aquí a un hombre que por su impaciencia defraudó a Dios. Ahora, no se hubiera debilitado, ni hubiera debilitado a los demás por haberse ido. Quiero ir concluyendo, y es, usted y yo no podemos emigrar ni huir de Belén. ¿Qué quiere decir esto? Usted y yo no podemos huir de la presencia de Dios. Aunque tengamos escasez y dificultades, el Señor promete en su palabra que va a ser fiel y que va a estar con nosotros y que nos va a dar la provisión que nosotros necesitamos para salir adelante. Porque David decía, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces usted y yo no podemos huir de la casa de Dios porque al salirnos de la voluntad de Dios corremos el riesgo de morir. De quedar postrados, como muchos quedaron en el desierto, por desobedecer a Dios. Huir, ¿qué es huir? Es una señal de inestabilidad y descontento.
¿Cuántos huyen ahora de las iglesias? ¿Por qué? Porque tienen inestabilidad en su vida y descontento, pero con sus problemas. Y muchas veces le echan la culpa a la iglesia, al líder, al hermano, al pastor, a todo. Cuando hay inestabilidad y descontento, lo primero que hacemos es irnos. Elimelec cometió el peor error. Y es sacar de la voluntad de Dios a su familia, Belén, y llevarla a Moab, que figura del mundo. Una de las cosas que Elimelec no se percató era que estaba llevando a 2 jóvenes al mundo. Imagínense, estaba llevando a 2 jóvenes al mundo. Muchas veces, por querer cubrir una necesidad de nuestra vida o por querer darle algo mejor a nuestras familias, no nos damos cuenta de que las llevamos a la ruina. Yo no estoy en contra de que Elimelec quería darle lo mejor para su familia. Pero usted y yo no le podemos dar lo mejor a nuestra familia fuera de la voluntad de Dios. Es que ese es el punto. Porque aquí pudiéramos defender por un momento a Elimelec y decir por Elimelec, no, es que Elimelec fue listo, vio que había necesidad y pensó en su familia, en sacar lo mejor de ellos, en llevarlos adelante. No. Es que una cosa es que usted se preocupe por su familia, pero en la voluntad de Dios. Y otra cosa es que usted se preocupe por su familia fuera de la voluntad de Dios. Son 2 cosas muy diferentes. Amén. Entonces, termino con esto. Cualquier placer terrenal es de corta duración. ¿Cuánto tiempo le duró ese descanso a Elimelec en Moab? Muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Y no pasó mucho tiempo cuando sus hijos murieron. ¿Y qué hicieron? Nada. Entonces, por ninguna razón, bajo ninguna circunstancia, huya hacia Moab. Es decir, mientras usted esté bajo la voluntad de Dios, y por muy difícil que pueda venir la situación, no se preocupe. Dios siempre va a tener una provisión para su vida. Pero que la escasez que usted pueda estar pasando momentáneamente no se vuelva en algo estéril. Son 2 cosas muy diferentes. Entonces, por ninguna razón huya hacia Moab. Porque todo lo que está fuera de la voluntad de Dios, oiga esto, porque todo lo que está fuera de la voluntad de Dios está bajo maldición. Amén. Es decir, o usted está bajo la voluntad de Dios, o estamos bajo maldición. ¿Por qué? La maldición del mundo. Porque ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. Entonces, es necesario en nuestras vidas estar bajo la voluntad de Dios. Entonces, por eso yo empezaba preguntando, ¿cuál es su prioridad? Porque si su prioridad no es estar bajo la voluntad de Dios, todos sus planes y todo lo que usted hace va a fracasar. El día que nosotros pongamos por prioridad estar bajo la voluntad de Dios, ¿y eso qué significa? Congregarme, buscar de su palabra, servirle, adorarle, leer, cantar, ir y con un corazón dispuesto, etcétera. Cuando yo tengo mi vida bajo la voluntad de Dios, no importa la escasez que venga, no importa. Dios siempre va a proveer. ¿O no lo hizo con Israel? En medio del desierto, ¿qué había? En medio de la esterilidad, pero como estaban bajo la voluntad de Dios, ¿qué hubo? Agua. ¿Y qué hubo? Maná. Hubo carne. Si no, dígame, entonces Moisés ya había atravesado el desierto. Claro que sí. Pero como estaba bajo la voluntad de Dios,
No murió, llegó a Madián, y como estaba bajo la voluntad de Dios, de Madián regresó a Egipto, y como estaba bajo la voluntad de Dios, de Egipto llegó a Canaán. Así debe de ser nuestra vida. Cuando nosotros estemos bajo la voluntad de Dios, nada nos va a hacer falta. Entonces, ¿cuál es su prioridad? Debemos de buscar cuál es la prioridad en nuestras vidas. Amén. Gracias, Padre. Porque muchas veces, Señor, nosotros te hemos hecho a un lado. Señor, muchas veces hemos despreciado el pan que hay en nuestra mesa. Muchas veces hemos despreciado, Señor, el alimento que tú nos has dado, el alimento espiritual. Muchas veces hemos despreciado, Señor, ese cuidado que tú has tenido en nuestras vidas. Y Padre, queremos cambiar el orden de nuestras prioridades. Que nuestra prioridad número 1 seas tú. Y si tú eres nuestra prioridad, no importa la escasez, no importa la preocupación, no importa las dificultades, los momentos duros. Señor, tú estarás con nosotros. Tu vara y tu callado, Señor, infundirá aliento en nuestras vidas. Gracias, Padre, gracias por tu amor. Y hoy te rindo mi ser, te doy el corazón. Yo vivo para ti, en cada palpita, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra y hoy te rindo mi ser, te doy el corazón. Yo vivo para ti, en cada palpita, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Haz tu obra, Señor. Queremos rendir nuestra voluntad a ti.